Paul Heyman. Si nombramos a Paul Heyman, lo primero que nos viene es uno de los mejores managers de la WWE y el mejor en el micrófono. En los años de Paul Heyman en la WWE tuvo diferentes, vamos por decir, representantes que representaban obviamente luchadores. Algunos tuvieron éxito ganando campeonatos mundiales y campeonato intercontinental. Por ejemplo, Curtis Axel, que fue el que ganó el campeonato intercontinental con Paul Heyman a su lado. Y justamente estamos para hablar de eso. Vamos a hablar de todos los Paul Heyman Guys, pero no se confundan que va a ser del 2010 para 2019 o 2020. O sea, no voy a elegir, por ejemplo, al Big Show, que fue un Paul Heyman Guys, y con él ganó el campeonato de la WWE. Pero vamos a ir con los más en que nomás acordamos, lo podríamos decir así. Número 5. Curtis Axel. Curtis Axel actualmente no está apareciendo en televisión porque, como todos sabemos, en su estancia en WWE nunca consiguió agarrar uno de los campeonatos mundiales. En ese tiempo, el campeonato de la WWE o el campeonato World Heavyweight Champion. Curtis siempre se mantuvo en la escena de los campeonatos Midcard, pero justamente cuando Paul Heyman empezó a aliarse con Curtis Axel fue donde pudo tener un poco más de éxito y protagonismo. Y justamente cuando era una triple amenaza por el campeonato intercontinental donde participaban Bad News Barrett, The Miz y justamente Curtis Axel, fue donde capturó el campeonato intercontinental. Sí, Curtis Axel tuvo bastantes días con el campeonato intercontinental con Paul Heyman a su lado. Y hasta en un Raw consiguió en competir Curtis Axel contra Triple H en un Raw. La victoria se la llevó, aunque sorprenda a Curtis Axel, pero fue por Vince que justamente entró y ordenó a sonar la campana y Curtis Axel se llevaba la victoria. Sí, ese es más o menos el momento más grande de Curtis Axel en la WWE, con Paul Heyman a su lado y su campeonato intercontinental, que justamente lo perdería contra Biggie Langston. Y también me olvidé de mencionar que Curtis Axel y Ryback armaron un tag team, sí, se llamaban un nombre combinado a Curtis Axel y Ryback. Y eran tag team con Paul Heyman a su lado. Sí, Curtis Axel tuvo bastante protagonismo en esos años. Número 4. Cesaro. Seguramente el que peorcito le fue con Paul Heyman porque nunca pudo capturar un campeonato Midcard y menos un campeonato mundial con Paul Heyman a su lado. Luego que más o menos pudo conseguir fue el primer ganador de la memoria de André el Gigante, el trofeo ese que no sirve para absolutamente nada. Y eso fue después de WrestleMania, que traicionó a Jack Swagger y a su, en ese tiempo, manager Slaughter. Justamente también Cesaro conseguía varias victorias con Paul Heyman a su lado. Sí, o sea, ahora en este momento está consiguiendo victorias siendo campeón en pareja de SmackDown junto con Shinsuke Nakamura. Pero también con Paul Heyman consiguió varias victorias individualmente. Y también consiguió una pelea de pulseada contra el hombre más fuerte del mundo y Hall of Famer Mark Henry en el show más irrelevante de la lucha libre Main Event. Está bien que Cesaro no se terminó la lucha esa de pulseada porque, bueno, Mark Henry se distrajo con Paul Heyman y Cesaro aprovechó para tirarle un par de golpes y tirarle la mesa de comentarista encima. Sí, era un bastante buen heel. Pero, como ya dije, lamentablemente nunca pudo conseguir un campeonato con Paul Heyman, guys. Número 3, CM Punk. Paul Heyman tuvo muchísimo tiempo con Punk
obviamente Punk siendo un Paul Heyman Guys, hasta tenía una propia camiseta que decía I am Paul Heyman Guys, yo soy un Paul Heyman Guy. Lo acompañó en su famoso reinado de CM Punk, que lo perdió en Royal Rumble con la Roca part-timer de mierda. Y hasta tuvo rivalidades espectaculares, por ejemplo, con The Undertaker, que se enfrentó en WrestleMania y obviamente perdió. Pero también entre Punk y Heyman había más o menos un par de tensiones entre ellos, porque justamente Paul Heyman era justamente, como ya dije recientemente, también el manager de Brock Lesnar. Sí, estaba Punk y Lesnar, más no como tag team, nunca hicieron equipo, pero teniendo el mismo manager. También Punk tenía grandes promos, pero obviamente el que más manejaba el micrófono como todos, y más con Lesnar cuando era el manager, porque fue el que más empezó, es obvio, él el que más manejaba todas las promos. Tuvo, por ejemplo, también la histórica rivalidad con John Cena, con Ryback, también obviamente con The Undertaker y muchísimos más. Y también destacar a La Roca, donde justamente Royal Rumble perdió su tan preciado campeonato de la WWE. Y ahí fue donde arrancaron varios problemas con Heyman. Y bueno, también como la mayoría sabemos que Paul Heyman también le estaba pagando al escudo, obviamente Dean Ambrose, ahora conocido como Jon Moxley, Seth Rollins y Roman Reigns, para que lo ayude a Paul Heyman a retener el campeonato de la WWE o si era una lucha no titular para ayudarlo a ganarle. Y bueno, la traición de Paul Heyman a Punk en Money in the Bank, justamente cuando este iba a conseguir su tercer maletín seguido, sí, lo mantuvo también 2 veces, tuvo el maletín Money in the Bank, le tiró la escalera y ahí empezó una rivalidad con Lesnar. Y ese fue el fin de su único, más o menos, aliado, manager, que tuvo, sí, en Punk. También había otros, pero este fue el más destacado. Número 2, Brock Lesnar. Bueno, ¿qué hablar de estos dos? Creo que la mayoría de la carrera de la WWE fue con Paul Heyman a su lado, haciendo las promos, porque Lesnar no hablaba directamente, nada más Heyman llevaba pero todo, su promo, todo el relato, hasta los campeonatos se los llevaba casi Heyman durante la estancia de Brock Lesnar en WWE. Y hasta miren esta imagen, o sea, Paul Heyman hasta estuvo cuando debutó Brock Lesnar, sí, debutó y ya rápidamente se convirtió en su manager, ni bien debutó, y se acuerdan cómo debutó, destrozando a todos Dios, y al pobre también de Spike Dudley. Y bueno, también tuvieron su rivalidad, sí, Paul Heyman se rivalizó con Lesnar cuando lo traicionó en SummerSlam, aliándose con Big Show para arruinarle el reinado del campeonato de la WWE. Y ahí arrancaron una especie de rivalidad que sinceramente era bastante entretenida. O sea, algo que pasaba era Heyman destrozado por Lesnar, sí. Y sí, no sé, venía también el Big Show, pero algunas veces no podía hacer nada, el pobre. Y también podemos destacar ese combate que tuvieron en una celda infernal, bueno, una celda infernal no, en una Steel Cage Match, sí, se enfrentaron en SmackDown en una Steel Cage Match, ya eso era con la traición y todo, y obviamente aparecía ahí en esa época el Team Angle para más o menos distraer y ayudar a Paul Heyman, pero terminaron los tres, bueno, mejor dicho, los dos destrozados y tres siendo el 3 por Paul Heyman, que obviamente Lesnar lo destrozó con un F5. Número 1, Roman Reigns. Bueno, el más reciente de todo, su alianza comenzó hace 2 semanas en SmackDown, cuando el Big Dog regresó en SummerSlam y tenía que firmar un contrato para Payback, para que tenga una triple amenaza contra The Fiend y Braun Strowman por el campeonato universal. Justamente en el final de SmackDown, Roman no le veía algo bueno al contrato. En el final, ya cuando pasó el combate final de SmackDown, justamente lo estaba leyendo y le decía una famosa frase que él va a ganar en Payback, y no es un spoiler, sino una predicción. Y justamente enfocaban las cámaras a Paul Heyman diciendo "Believe that".
Y bueno, ya 2 días después de su alianza, Roman ganaba su segundo campeonato universal siendo con un Paul Heyman Guys. Sí, señor, o sea, fue el más rápido que consiguió un campeonato. Y bueno, el último, más o menos su segunda alianza, su segundo programa siendo aliados de SmackDown, Paul Heyman hacía lo mismo que con Brock Lesnar, Roman con su campeonato universal, mirando bien fijo a la cámara con esa tono heel y Paul Heyman haciendo una grandiosa promo. Pero la diferencia de Brock Lesnar y Roman Reigns es que Roman no es un part-timer, es un full-timer y que por lo menos puede hablar, no como el tetón que nada más mueve la teta, suple TF5, se va a su casa con 12 millones de dólares. Esa es la gran diferencia entre esos dos. Bueno, ahora vamos con unas menciones que no voy a explicar, pero bueno, más o menos para completar todo. El primero es el Big Show, que le ganó el campeonato de la ECW y el campeonato de la WWE junto a Paul Heyman. Y el otro es Taz, otro de la ECW, pero ya cuando la ECW era una compañía libre y no comprada por la WWE, que le consiguió el campeonato de la ECW. El otro es Stone Cold Steve Austin. Y sí, ¿qué? Me están diciendo, ¿cómo que sí? En los comienzos, pero comienzos de Stone Cold y en los comienzos de Paul Heyman lo acompañó y ganó el campeonato de la NWA. Sí, correcto. O sea, estuvieron como Paul Heyman Guys. El otro es RBD, Rob Van Dam, que en los mejores momentos lo acompañó y le ayudó a ganar el campeonato de la WWE en ese tan famoso combate donde llenaron de insultos, abucheos y de todo a John Cena y justamente cuando el árbitro estaba completamente mal, Paul Heyman vino 1, 2, 3 y RBD se convertía en primer campeón de la WWE por primera vez en su carrera. Este no lo agregué en la lista ya cuando estaban lo que agregué ya en el video, pero estos son más o menos menciones honoríficas. Ryback tuvo una mini alianza con Paul Heyman, pero no fue mucho porque tampoco le ayudó a capturar ningún campeonato. Y por último, Kurt Angle. Este fue creo que uno de los más beneficiados, ponele, porque Kurt Angle, o ahí cuando hacían el Team Angle con Shelton Benjamin y otro tipo que ni me acuerdo el nombre, Kurt Angle era el campeón de la WWE y el otros dos del Team Angle eran campeones en pareja. Los ayudó en varios combates y mantuvo en su esquina. Sí, o sea, con Kurt Angle se llevó bastante, bastante y bastante bien. Y ahora en el final, vamos a decir, ¿tuvieron éxito? Sí, la gran mayoría tuvo éxito. Ryback no tuvo éxito. No, para mí para nada tuvo éxito con Paul Heyman a su lado. Cesaro nada más lo ayudó a ganar combate, pero no tuvo éxito. Uno que más se sorprendió, que ganó un campeonato intercontinental que es bastante, bastante prestigioso obviamente en el midcard. A Curtis Saxon, que sinceramente lo ayudó bastante siendo un Paul Heyman Guys. Y bueno, después Brock Lesnar, Roman Reigns y eso que obviamente creo que aunque esté o no esté Paul Heyman a su lado, van a ganar un campeonato mundial. El Big Show sinceramente salió beneficiado porque Paul Heyman lo ayudó a ganar el campeonato de la ECW y el campeonato de la WWE. Y bueno, gente, espero que les haya encantado el video, que le like, que se suscriban al canal, así sigo haciendo más contenido así. Siempre vamos a saludar a Aníbal Gómez, que es el que me hace las miniaturas de cada video y también obviamente que tiene canal de YouTube que traduce músicas de inglés al español, obviamente subtitulado, es más que obvio. Y también me olvidé de decir que compartan los videos con sus amigos, con todos, a los que les gusta la lucha libre. Así que no que mucho, cuídense. Chao, chao.